Agosto de 2025, 10:00 AM. En una transitada esquina de Bogotá, un empleado arranca lentamente el vinilo verde y blanco de la vitrina. Adentro, las estanterías que ayer prometían la compra perfecta en minutos, hoy están desmanteladas. Los emblemáticos repartidores de mochila naranja han desaparecido del asfalto. Apenas 4 años antes, Speed aterrizó en Colombia con la fuerza de un gigante. Respaldada por el todopoderoso grupo Cencosud, dueño de Jumbo y Metro, la marca prometía revolucionar la ciudad. Despachos en menos de 30 minutos y locales modernos para el oficinista apurado o la compra de urgencia. Parecía que el futuro del retail había llegado, con luces brillantes y promesas de conveniencia absoluta. Pero esa ilusión se desvaneció de golpe. Hoy, esos locales que buscaban conquistar cada cuadra están tapiados. No hay clientes con prisa, ni cajas sonando. Solo el eco de una apuesta millonaria que se estrelló contra la dura realidad comercial. ¿Cómo es posible que un imperio con recursos inagotables, diseñado para ganarle al reloj, perdiera la batalla en tan solo 48 meses? No fue la falta de tecnología ni la falta de ambición. Para entender por qué los letreros se apagaron, hay que mirar más allá de la velocidad de entrega. Esta es la historia de Speed en Colombia, un relato fascinante sobre la guerra de precios, la cultura de consumo de un país que cuida cada peso, y la dura lección de que, en las calles colombianas, el descuento feroz siempre le ganará al cronómetro. El año 2021 marcó un punto de inflexión definitivo en la historia del consumo en Colombia. El mundo apenas comenzaba a sacudirse el polvo y la incertidumbre del confinamiento prolongado, pero las reglas del juego en las calles y en la mente de los compradores ya no eran las mismas. Aquella tradición arraigada del colombiano de hacer largos paseos familiares por los interminables pasillos de los grandes almacenes los sábados por la tarde había sufrido una mutación. El consumidor, empujado por la cuarentena a dominar el uso de las aplicaciones móviles y los despachos a domicilio, desarrolló una nueva, silenciosa e implacable exigencia: la inmediatez absoluta. Ya no se trataba exclusivamente de buscar la promoción del día o el catálogo más surtido. La moneda de cambio más valiosa había pasado a ser el tiempo. En este escenario de transformación vertiginosa, pocos actores en el tablero del retail nacional tenían tanto peso y tanto territorio que proteger como Cencosud. La multinacional chilena era un titán histórico en Colombia, gobernando el mercado desde las monumentales superficies de Jumbo y las imponentes bodegas de Metro. Eran los anfitriones indiscutibles de las llamadas compras de quincena, esos rituales sagrados donde las familias llenan carritos de mercado hasta el tope para asegurar las provisiones de todo el mes. Su poder se complementaba con el formato de construcción y hogar, Easy. Sus tiendas operaban como verdaderas ciudadelas comerciales, anclando los centros comerciales más importantes de Bogotá, Cali y Medellín, diseñadas para que el cliente entrara y se perdiera por horas entre sus góndolas. Sin embargo, en la nueva realidad del comercio post-pandemia, el inmenso tamaño que siempre había sido su principal ventaja competitiva amenazaba sutilmente con convertirse en su mayor vulnerabilidad. Un hipermercado de miles de metros cuadrados es el destino perfecto para abastecer un hogar, pero resulta completamente disfuncional para el oficinista bogotano que necesita un café o un almuerzo rápido antes de una junta, o para el universitario que busca una bebida fría y un paquete de papas un viernes por la tarde. El nuevo consumidor no estaba dispuesto a desplazarse grandes distancias, buscar estacionamiento, recorrer un local gigantesco y hacer una larga fila en la caja registradora solo para comprar 3 artículos. El gigante del retail se dio cuenta de una verdad incómoda. La batalla del futuro ya no se libraba únicamente en sus inmensos parqueaderos, sino en las aceras, en las plazas de los barrios y en las esquinas urbanas de alto tráfico peatonal. Mientras Cencosud esperaba pacientemente a que los clientes decidieran peregrinar hasta sus enormes puertas, una nueva ola de plataformas de entrega y pequeñas tiendas de barrio empezaba a morderles agresivamente esos valiosos momentos de consumo impulsivo y de urgencia. Era evidente que necesitaban una respuesta audaz y radical. No podían usar la lentitud de un transatlántico para ganar una carrera de lanchas rápidas.
Los estrategas de la compañía comprendieron que, para proteger su vasto ecosistema comercial y no quedarse relegados ante las nuevas tendencias de consumo urbano, debían engendrar un formato diametralmente opuesto a su tradición. Necesitaban un hermano menor, ágil, tecnológico y de dimensiones reducidas. Un modelo de negocio concebido no para la compra mensual planificada, sino para infiltrarse en las áreas de mayor densidad demográfica y resolver la necesidad inmediata con una eficiencia milimétrica. La tensión estratégica era palpable. El imperio debía salir de la comodidad y seguridad de los hipermercados tradicionales para descender a la arena del comercio de conveniencia. Cencosud, una organización estructurada históricamente para mover masivas toneladas de inventario, ahora tenía el desafío de aprender a correr por las calles colombianas entregando compras de pocos artículos a contrarreloj, con la confianza que otorga el respaldo de uno de los grupos económicos más fuertes del continente. El titán se preparó para lanzar su apuesta más agresiva. El objetivo ya no era llenar el baúl del carro de los colombianos. El nuevo objetivo era apoderarse de sus minutos. El año 2021 no solo fue el momento de la estrategia, fue el momento de la ejecución técnica. Cencosud, consciente de que no podía improvisar en un mercado tan saturado y complejo como el colombiano, presentó al mundo a Speed. El concepto era, en esencia, una respuesta directa a la ansiedad del consumidor moderno. No nació simplemente como una tienda, sino como una promesa de velocidad empaquetada en una aplicación móvil, bautizada originalmente como Speed 35. La cifra no era aleatoria, era un compromiso desafiante de entregar los productos en menos de 35 minutos, una meta que para la época rozaba lo audaz en una ciudad como Bogotá, conocida por su tráfico impredecible y sus distancias agotadoras. Para acelerar esta entrada, la compañía no comenzó desde cero. Utilizaron una táctica de conversión quirúrgica. Tomaron varios de los locales que operaban bajo la marca Metro Express y los transformaron radicalmente. El cambio de identidad visual fue total. El azul y rojo de Metro desaparecieron para dar paso a una estética cargada de colores vivos, predominantemente el naranja y blanco, diseñados para captar la atención en segundos. Estos espacios se convirtieron en el corazón de un sistema de dark stores, o tiendas de conveniencia de última milla, donde cada metro cuadrado estaba optimizado para que el personal de despacho pudiera recoger los artículos solicitados en la aplicación con una precisión casi militar. Las calles de Bogotá empezaron a llenarse de un nuevo perfil de trabajador, jóvenes en bicicletas o motocicletas, vestidos con uniformes color naranja brillante, que se movían con una urgencia que contagiaba. Para el ciudadano común, ver a un repartidor de Speed se convirtió en una señal de que el servicio estaba funcionando. Eran el símbolo tangible de la inmediatez que Cencosud intentaba vender. La logística no era sencilla. Requería una sincronización perfecta entre el inventario del local, la aplicación que gestionaba la demanda en tiempo real y el ejército de repartidores que enfrentaba diariamente el caos vial de la capital colombiana. En los primeros meses, la propuesta de Speed generó una curiosidad genuina. El modelo de negocio se centraba en un surtido cuidadosamente seleccionado, enfocado en productos de alta rotación, snacks, bebidas, artículos de aseo personal y elementos básicos para el hogar que alguien podría necesitar ya mismo. Cencosud no estaba intentando reemplazar la compra del mes, que seguía siendo el dominio de Jumbo, sino que estaba intentando capturar esos pequeños momentos de consumo diario que se perdían en la conveniencia de las tiendas de barrio tradicionales o en el crecimiento silencioso de los competidores de bajo costo. La empresa invirtió con fuerza en marketing digital y en incentivos para los nuevos usuarios, tratando de atraer a una base de clientes jóvenes, nativos digitales, que valoraban más la comodidad de no tener que salir de casa o de su oficina que el ahorro de unos pocos pesos. Parecía una apuesta ganadora. Cencosud tenía la infraestructura, el músculo financiero y la experiencia en el retail, y ahora con Speed sentían que finalmente tenían la herramienta tecnológica para cerrar la brecha con el nuevo consumidor colombiano. Era un despliegue de músculo empresarial donde la velocidad era la protagonista y donde cada minuto ahorrado al cliente era una victoria para la marca. Con la promesa de los 35 minutos rodando por las calles, Cencosud entendió que el mundo digital, por muy eficiente que fuera,
carecía del componente emocional y sensorial que ancla a una marca en la rutina de las personas. Para convertirse en un verdadero hábito, Speed necesitaba salir de la pantalla del celular y plantarse frente al consumidor. Fue entonces cuando la estrategia dio su siguiente gran paso: la apertura agresiva de tiendas físicas. Pero no se trataba de bodegas frías ni de supermercados reducidos. El formato fue concebido milimétricamente para deslumbrar y atrapar a quienes transitaban por las zonas más vibrantes de la capital colombiana. Los locales, con una superficie que oscilaba estratégicamente entre los 100 y 200 metros cuadrados, comenzaron a encender sus brillantes luces de neón en zonas de alto tráfico peatonal, esquinas estratégicas de distritos financieros y barrios residenciales densamente poblados. El diseño interior era un golpe a la vista: pasillos inmaculados, estanterías iluminadas que destacaban los colores vibrantes del magenta, amarillo, naranja y verde de la marca, creando una atmósfera de modernidad y frescura que rompía con la estética tradicional del comercio de barrio. Cencosud quería que Speed fuera la primera parada del oficinista que buscaba un café caliente y un croissant antes de llegar a su escritorio, o el refugio del universitario que necesitaba un sándwich rápido y una bebida energética a media tarde. Los estantes estaban llenos de una selección muy curada. No había 20 marcas de arroz, sino las dos más reconocidas. Había una gran variedad de licores premium, chocolates importados, platos listos para comer y artículos de indulgencia. Era en todo sentido la materialización del convenience store al estilo estadounidense o europeo, pero adaptado al ritmo bogotano. En esos primeros meses de expansión física, las vitrinas de Speed proyectaban una ilusión de éxito abrumador. A simple vista, el flujo de jóvenes profesionales entrando y saliendo con pequeñas bolsas parecía validar la hipótesis corporativa. Existía en Colombia un segmento dispuesto a pagar un margen adicional a cambio de una experiencia de compra impecable, estética y, sobre todo, veloz. Sin embargo, detrás de la fachada iluminada y la música ambiental, se estaba gestando una tensión silenciosa. Cencosud había construido un ecosistema premium diseñado para un consumidor idealizado, uno que valorara la conveniencia por encima de todo. Pero el mercado colombiano, complejo y altamente sensible, estaba a punto de demostrar que, más allá de unas cuantas cuadras en el norte de Bogotá, el verdadero rey del consumo no era el reloj, sino el bolsillo. La ilusión de la esquina perfecta estaba a punto de chocar de frente contra una realidad económica implacable. Mientras las luces de neón de Speed brillaban en las zonas más exclusivas y los distritos financieros de Bogotá, una sombra inmensa y silenciosa se cernía sobre su ambicioso plan de expansión. Cencosud había diseñado su formato express, asumiendo que la conveniencia era un valor universal, una necesidad moderna que, una vez probada, se volvería absolutamente indispensable para cualquier ciudadano urbano. Sin embargo, al intentar salir de las burbujas corporativas y los barrios de altos ingresos para conquistar el verdadero corazón de las calles de Colombia, la marca no chocó contra una falla tecnológica ni contra un competidor digital, sino contra un muro de concreto sólido, frío e infranqueable: el formato hard discount o las tiendas de bajo costo. Para entender la magnitud de este choque frontal, es fundamental comprender la profunda transformación que había sufrido el ADN del consumidor colombiano durante la última década. Mucho antes de que los repartidores de chaleco naranja de Speed invadieran las calles, marcas como Tiendas de Uno, Ara y más tarde Ísimo ya habían reescrito por completo las reglas del juego minorista. Estos gigantes del descuento no vendían un estilo de vida aspiracional ni prometían entregas mágicas en menos de 30 minutos. Sus locales eran extremadamente austeros, la iluminación era fría y básica, los productos se exhibían directamente desde sus propias cajas de cartón corrugado y rara vez el cliente encontraba más de 2 opciones de marca por cada categoría. Pero lo que estas tiendas carecían en estética y sofisticación, lo compensaban con una promesa implacable que resonaba con fuerza en la mesa de cada hogar del país: el precio más bajo posible. El modelo de hard discount educó al consumidor colombiano para que estuviera dispuesto a sacrificar el lujo de la variedad, la belleza del entorno comercial e incluso la atención personalizada,
a cambio de proteger drásticamente su presupuesto. Y en un país donde las fluctuaciones económicas y la incertidumbre son una constante, esa educación financiera de supervivencia se convirtió casi en una religión. La realidad macroeconómica era un factor de peso pesado que ninguna aplicación de entregas rápidas, por más eficiente que fuera su algoritmo, podía ignorar. En la Colombia de la postpandemia, atravesada por picos de inflación severos, las familias destinaban en promedio cerca del 28% de sus ingresos mensuales exclusivamente a la compra de alimentos y artículos de primera necesidad para el hogar. Cada peso contaba y cada moneda se estiraba hasta el límite. Cuando el costo de vida comenzó a asfixiar los bolsillos, la lealtad romántica a las marcas tradicionales o a las experiencias de compra premium se fracturó por completo. El comprador se volvió un calculador implacable y pragmático. Imagínese una cuadra típica en zonas como Chapinero o Cedritos en Bogotá. En una esquina estratégica se alzaba el letrero brillante de Speed, con su promesa de inmediatez, sus estantes milimétricamente organizados y sus pasillos inmaculados. A tan solo media cuadra de distancia, un local de tiendas D1 con su piso de baldosa sencilla albergaba filas de clientes que a menudo salían hasta el andén. La paradoja era visualmente poética y comercialmente devastadora. El local hermoso estaba frecuentemente semivacío, esperando al cliente dispuesto a pagar el recargo invisible de la conveniencia, mientras que el local austero no daba abasto, procesando transacciones de carritos llenos a una velocidad frenética. El colombiano promedio había aprendido a encontrar la dignidad y la satisfacción no en el diseño interior de la tienda, sino en la cantidad de productos que podía llevar a casa con el mismo billete. Por otro lado, existía el factor de la conveniencia real frente a la conveniencia percibida. Speed intentaba vender la idea de que ahorrar tiempo era el máximo lujo del ciudadano moderno. Pero para el colombiano de clase media, caminar 4 cuadras adicionales, hacer fila y cargar bolsas pesadas desde un ARA o un D1 no era considerado un sacrificio doloroso. Era una estrategia de economía doméstica altamente recompensada. El tiempo, en la cotidianidad del ciudadano de a pie, no siempre se traducía en dinero, pero el dinero en efectivo sí era un recurso sagrado que no se podía desperdiciar en comodidades efímeras. A este campo de batalla minado se sumó un rival letal en el segmento exacto de la conveniencia y la compra de paso: Oxxo. La cadena mexicana ya llevaba años construyendo pacientemente una red capilar inmensa por toda Colombia, ubicándose estratégicamente junto a universidades, paraderos de transporte masivo y estaciones de servicio. Oxxo no prometía entregas en menos de 30 minutos, pero estaba físicamente allí, a un solo paso, con un modelo de operación ultra eficiente y costos rigurosamente controlados. Speed se encontró atrapado en una zona gris mortal. No era lo suficientemente barato para robarle clientes a D1 o ARA, ni tenía la presencia masiva, espartana y arraigada en el hábito callejero que ya poseía Oxxo. La batalla entre la velocidad y el precio se había desatado, y las trincheras estaban claramente marcadas. En las altas esferas corporativas, los ejecutivos comenzaban a observar con preocupación cómo el tráfico peatonal y la recurrencia en la aplicación no crecían al ritmo agresivo que se había proyectado. La velocidad operativa de Speed era sin duda deslumbrante, pero acababa de estrellarse a toda velocidad contra el muro más duro y resistente del retail colombiano: la inquebrantable voluntad de un país decidido a estirar cada moneda hasta sus últimas consecuencias. A medida que los meses avanzaban, la novedad de recibir un domicilio en menos de 30 minutos comenzó a disiparse, dejando al descubierto la fría y calculadora matemática del hogar colombiano. La batalla ya no se libraba en los cronómetros, sino en las cajas registradoras y en los recibos de papel impreso. En las oficinas de Cencosud, los analistas de datos empezaban a notar un patrón preocupante. Las descargas de la aplicación se mantenían, pero la frecuencia de compra de los usuarios caía drásticamente después del primer mes o de usar el cupón de bienvenida. ¿La razón? Una diferencia porcentual que en los lujosos directorios corporativos podía parecer marginal, pero que en las aceras dictaba sentencias de vida o muerte comercial. Un análisis básico de una canasta de consumo rápido
revelaba un abismo insalvable. Comprar un pequeño paquete de artículos básicos, como leche, huevos, pan de molde, café y papel higiénico, en Speed resultaba, en promedio, un 12% más caro que hacer exactamente la misma compra en un formato de hard discount como D1 o ARA. Ese 12% de sobrecosto era, en esencia, el impuesto a la conveniencia. Speed necesitaba cobrarlo obligatoriamente para mantener las luces de neón encendidas, para pagar los arriendos premium en zonas de alto tráfico, para garantizar que la aplicación funcionara sin caídas y, sobre todo, para sostener al costoso ejército de repartidores de mochila naranja siempre listos. Pero en una Colombia duramente golpeada por la inflación, donde el salario mínimo se estiraba mes a mes como una banda elástica a punto de reventar, ese 12% de diferencia no era un lujo menor. Representaba el pasaje de Transmilenio de varios días o el complemento para el almuerzo del domingo de una familia entera. Fue en ese punto de quiebre donde Speed cayó en la trampa más peligrosa para cualquier cadena minorista. Se transformó de manera no intencionada en la tienda de las emergencias y dejó de ser la tienda de la rutina diaria. El consumidor colombiano promedio no entraba a los locales verdes y blancos, ni abría la aplicación de Speed para hacer su mercado regular, ni siquiera para las pequeñas compras de reposición de mitad de semana. Acudían a Speed un viernes por la noche cuando se acababa el hielo, o los licores en medio de una reunión de amigos, o un domingo por la mañana, cuando alguien descubría a última hora que faltaba el café para el desayuno. Eran compras impulsivas, salvavidas de último minuto, de muy bajo volumen por ticket y altamente esporádicas. Y en el implacable negocio del retail, pretender sostener una red masiva de tiendas e infraestructura tecnológica basándose únicamente en las emergencias de los clientes es una lenta condena financiera. El volumen constante y recurrente lo es todo. Speed intentó reaccionar. Lanzaron agresivas promociones, combos de fin de semana y cupones de descuento empujados mediante notificaciones a los celulares, pero pronto se encontraron acorralados en un callejón sin salida estratégico. Si bajaban los precios de forma generalizada para igualar la agresividad de D1, ARA o Ísimo, destruirían por completo su margen de ganancia y harían financieramente insostenible la costosa logística de la entrega ultrarrápida. Por el contrario, si mantenían los precios altos para proteger la rentabilidad del negocio, seguirían perdiendo irremediablemente la batalla del volumen de tráfico diario. Era una ecuación sin solución matemática posible. Cencosud descubrió por las malas una lección monumental. La lealtad del cliente colombiano siempre tiene un precio. Los consumidores pueden enamorarse momentáneamente de una marca innovadora, pueden apreciar genuinamente el diseño moderno de un local y agradecer profundamente la cortesía y velocidad de un repartidor bajo la lluvia. Pero al final del día, esa lealtad se deposita casi religiosamente en el lugar donde el dinero rinde más. Speed no estaba perdiendo porque ofreciera un mal servicio. De hecho, su nivel de ejecución era impecable. Estaba perdiendo la guerra porque estaba jugando a vender tiempo en un país que por profunda necesidad histórica y coyuntura económica apremiante, solo estaba dispuesto a comprar precio. Mientras los ingresos por cliente se estancaban en la categoría de emergencias, otro monstruo aún más destructivo empezaba a despertar dentro del engranaje de la propia compañía. Mantener viva la deslumbrante promesa de los 30 minutos no solo era difícil de monetizar, sino que estaba a punto de convertirse en una pesadilla operativa indomable. Más allá de las vitrinas semivacías que adornaban las esquinas bogotanas y el goteo esporádico de clientes presenciales, el verdadero drama de Speed se estaba librando en el asfalto de las calles y en las implacables hojas de cálculo de sus operaciones logísticas. Prometer una entrega en menos de 35 minutos es, sin duda, un eslogan de marketing brillante y seductor para atraer descargas en una aplicación. Pero ejecutar esa promesa de manera ininterrumpida en una metrópolis como Bogotá, conocida mundialmente por sus monumentales trancones, su infraestructura vial saturada y sus impredecibles aguaceros vespertinos, se convirtió rápidamente en un laberinto operativo devorador de capital. El modelo de entregas de última milla, Last Mile Delivery, es por naturaleza el eslabón más costoso
caótico y complejo de toda la cadena de suministro en el comercio minorista. Para que el reloj no venciera a la marca, la gerencia de Cencosud tuvo que estructurar una operación con precisión militar. Esto implicaba no solo tener un inventario perfectamente sincronizado y empacadores listos en cada tienda, sino mantener a un ejército de repartidores en constante estado de alerta. Y aquí radicaba la trampa financiera más silenciosa. La inmediatez absoluta exige capacidad ociosa. Para garantizar que un motorizado estuviera disponible en el momento exacto en que un usuario pedía un par de cervezas, hielo y unas papas fritas a las 8 de la noche de un viernes, ese mismo trabajador debía pasar horas de inactividad obligada durante los prolongados valles de demanda de la mañana o la primera hora de la tarde. El costo fijo de mantener esa red de mochilas naranjas lista y esperando, sumado al mantenimiento de una plataforma tecnológica en tiempo real que no admitía fallos, comenzó a drenar los recursos de la filial a un ritmo alarmante. A este sangrado financiero provocado por la geografía y el tráfico urbano, se sumaba un problema estructural de la compañía aún más profundo: la cruel ausencia de economías de escala. Cencosud era, y sigue siendo, un maestro indiscutible en el arte de mover volúmenes masivos. Su ADN corporativo, forjado a lo largo de décadas, estaba diseñado a la perfección para negociar con grandes proveedores la compra de toneladas de mercancía, almacenarlas en plataformas logísticas del tamaño de estadios y despacharlas eficientemente a través de las inmensas cajas registradoras de Jumbo y Metro. En ese histórico juego de titanes, el margen de ganancias se construye sobre el volumen gigantesco y la eficiencia de las estivas. Pero Speed era un animal comercial completamente distinto, operando bajo reglas que el gigante chileno apenas estaba aprendiendo a descifrar. Speed no movía estivas enteras de mercancía, movía unidades individuales a toda prisa, en bolsas pequeñas. Vender una sola barra de chocolate y una bebida gaseosa y enviarlas a 3 kilómetros de distancia, sorteando el caos vehicular, requería un esfuerzo logístico, humano y tecnológico totalmente desproporcionado en comparación con el diminuto valor de la factura. A pesar de contar con el aparente respaldo y el escudo protector del grupo matriz, Speed operaba en la calle con volúmenes de venta por cliente demasiado pequeños. La pesada estructura de costos fijos, arriendos premium, tecnología de punta, personal de entrega a contrarreloj, aplastaba sin piedad los exiguos márgenes de ganancia que dejaban las esporádicas compras por impulso. La máquina estaba encendida, funcionaba rápido, pero quemaba billetes con cada kilómetro recorrido. Mientras los motorizados luchaban diariamente contra la lluvia bogotana y el asfixiante tráfico, en los pasillos alfombrados de las oficinas corporativas se libraba una batalla igualmente desgastante: el choque de dos culturas empresariales diametralmente opuestas. Cencosud, a lo largo de su exitosa historia, había perfeccionado un modelo de gestión basado en el control estricto, la planificación a largo plazo y la evaluación meticulosa de cada metro cuadrado de sus inmensas superficies. Era un gigante de movimientos calculados, diseñados para minimizar el riesgo y maximizar el volumen. Sin embargo, operar una aplicación de entregas ultra rápidas requería el alma frenética de una startup tecnológica. Exigía una flexibilidad absoluta, la capacidad de iterar sobre la marcha y, sobre todo, el estómago financiero para tolerar un modelo que, en sus primeros años, está diseñado inherentemente para quemar capital a cambio de ganar participación de mercado. Las estructuras burocráticas tradicionales del grupo retail comenzaron a ahogar la agilidad que Speed necesitaba desesperadamente para sobrevivir en la calle. Las decisiones de abastecimiento, que en el mundo digital deben tomarse en cuestión de horas según los algoritmos de demanda, a menudo chocaban contra los rígidos protocolos de compras y aprobaciones diseñados para los hipermercados. Peor aún, esta fricción operativa comenzó a generar un efecto colateral sumamente peligroso: la pérdida de enfoque. Speed se había convertido en un agujero negro que no solo absorbía recursos financieros, sino que devoraba la atención y la energía de la alta gerencia en Colombia. Cada hora que un directivo pasaba intentando resolver el rompecabezas logístico de las entregas de 35 minutos o buscando cómo rentabilizar los locales de formato pequeño, era una hora menos dedicada a proteger y fortalecer su verdadero imperio.
Jumbo, Metro y Easy. Y los competidores tradicionales no estaban de brazos cruzados. Mientras Cencosud intentaba descifrar el laberinto de la conveniencia, gigantes como Grupo Éxito y Olímpica continuaban afilando sus estrategias en el segmento de las grandes superficies, modernizando sus hipermercados y consolidando sus propios canales de comercio electrónico con un enfoque mucho más conservador y sostenible. El gigante chileno se estaba distrayendo con una costosa escaramuza en las trincheras del Last Mile, mientras su castillo principal quedaba expuesto a los ataques de sus rivales históricos y al asedio implacable del hard discount en los barrios. Para finales de 2023 y principios de 2024, la euforia inicial del lanzamiento se había evaporado por completo. Las hojas de cálculo ya no mostraban proyecciones de crecimiento exponencial, sino hemorragias de flujo de caja difíciles de justificar. El laberinto operativo había atrapado a Speed en un ciclo destructivo. No podían subir los precios sin perder a los pocos clientes que tenían. No podían bajar los costos sin destruir la promesa de los 30 minutos. Y no podían alcanzar el volumen necesario sin inyectar sumas astronómicas de dinero que la matriz ya no estaba dispuesta a subsidiar. La máquina, que alguna vez fue el brillante símbolo del futuro, se estaba volviendo insostenible. A más de 4.200 kilómetros de distancia de las caóticas calles bogotanas, en las imponentes oficinas del Costanera Center, en Santiago de Chile, el destino de Speed Colombia no se debatía con base en emociones ni en campañas de marketing, sino con la frialdad quirúrgica de los estados financieros. Era mediados del año 2025 y la alta gerencia de Cencosud se encontraba frente a una encrucijada estratégica ineludible. Sobre la mesa de la sala de juntas descansaban los reportes de rendimiento consolidados del año 2024 y del primer semestre de 2025. Los números, despojados de cualquier narrativa aspiracional, contaban una historia contundente. El experimento de la conveniencia ultrarrápida en el complejo mercado colombiano se había transformado en un sumidero de capital que amenazaba la salud general de la operación local. En el pragmático mundo del retail corporativo a gran escala, no hay espacio para el orgullo prolongado cuando las métricas indican una falla estructural sostenida. Los directivos observaban con impotencia cómo los altos costos logísticos de la última milla y los arriendos premium devoraban cualquier atisbo de rentabilidad que Speed pudiera generar. La presión inflacionaria, la contracción del gasto de los hogares y la agresividad implacable del formato hard discount habían creado una tormenta perfecta que demostraba que la promesa de los 35 minutos, aunque tecnológicamente posible, era financieramente inviable en ese contexto específico. Pero el problema central que alertaba a la cúpula en Santiago no era únicamente el dinero que se quemaba en esa división, era el inmenso, invisible y peligroso costo de oportunidad. Cencosud no era, bajo ninguna métrica, una empresa al borde de la quiebra. Por el contrario, seguía siendo un coloso con operaciones formidables. Sin embargo, en Colombia, la batalla de las grandes superficies estaba entrando en una fase de extrema tensión. Grupo Éxito estaba reinventando agresivamente sus formatos con nuevas experiencias. Olímpica defendía ferozmente su territorio con promociones focalizadas, y el descuento profundo no dejaba de arañar cuota de mercado en la categoría vital de alimentos básicos. En este escenario de guerra total por el presupuesto mensual de las familias colombianas, el imperio necesitaba congregar a todas sus tropas. Cencosud comprendió que para ganar la guerra grande, a veces es necesario tener la valentía de rendirse en una batalla pequeña. Mantener viva la marca Speed significaba seguir desviando capital valioso, esfuerzo directivo y talento logístico hacia una trinchera secundaria que estaba demostrando ser imposible de conquistar. El veredicto final se dictó sin titubeos. La cúpula directiva de Cencosud llegó a la conclusión innegable de que el experimento de la inmediatez había cumplido su ciclo. Se ordenó el cierre definitivo de todas las operaciones de Speed en Colombia, desmantelando tanto su red de tiendas físicas de conveniencia como su plataforma digital de entregas, fijando el apagón total para el mes de agosto de 2025. La orden que viajó desde Santiago hasta las oficinas de la filial en Bogotá fue clara, fría y estratégica.
No se trataba de una quiebra corporativa ni de una liquidación forzada por acreedores. Era, en términos estrictamente empresariales, una amputación táctica. Cencosud decidió sacrificar la rama más joven e inestable de su árbol para garantizar que el tronco principal, compuesto por los hipermercados Jumbo, las bodegas Metro y las tiendas Easy, recibiera todos los nutrientes financieros y operativos necesarios para resistir el invierno del consumo colombiano. Para los estrategas chilenos, la ecuación era simple. Cada millón de pesos que dejaba de quemarse en los costosos despachos de última milla de Speed era un millón de pesos que podía invertirse en agresivas campañas de reducción de precios en Metro para competir de frente contra Deun y Yara, o en la modernización de los pasillos de Jumbo para retener a las familias que aún valoraban la experiencia de la compra grande. Sin embargo, tomar la decisión en un directorio con vista a la cordillera de los Andes era la parte sencilla. La verdadera tragedia empresarial estaba a punto de desatarse a miles de kilómetros de distancia, sobre el nivel de la calle. El mandato de cierre significaba que, en cuestión de días, decenas de locales que habían sido remodelados con inversiones multimillonarias tendrían que ser vaciados. Significaba que los coloridos anaqueles serían desarmados, que los algoritmos de la aplicación serían apagados para siempre, y que una promesa que había intentado cambiar el ritmo de vida de la capital colombiana sería borrada del mapa. La marca que nació en 2021 con bombos, platillos y luces de neón, ahora se preparaba para morir a través de un silencioso y discreto correo electrónico corporativo. El gigante había tomado su decisión. Ahora solo faltaba el doloroso proceso de bajar el telón y apagar las luces verdes y blancas de manera definitiva. Agosto de 2025 llegó con el clima frío y gris característico de Bogotá, pero para los empleados de Speed, el frío más penetrante no vino de la llovizna capitalina, sino de una fría directriz corporativa. Era una mañana de martes que aparentaba ser completamente ordinaria. En los locales estratégicamente ubicados en el norte, Chapinero y el centro de la ciudad, las vitrinas de vidrio estaban impecables. Los refrigeradores zumbaban manteniendo las bebidas a la temperatura perfecta, y las luces de neón verdes y blancas iluminaban el asfalto peatonal. Los administradores habían abierto las puertas muy temprano, preparando el inventario para el flujo habitual de oficinistas que, apurados, buscarían su café matutino y un pan de bono antes de marcar tarjeta en sus edificios corporativos. Pero ese martes, la rutina de la conveniencia se rompió para siempre. A través de los canales de comunicación interna de Cencosud, la notificación oficial aterrizó de golpe en los monitores de cada gerente de tienda y supervisor de zona. No era una circular sobre nuevas promociones, ni un manual para optimizar los tiempos de entrega. Era la orden ineludible y definitiva del cese total de operaciones. El mensaje, redactado con la precisión aséptica del lenguaje corporativo, indicaba que a partir de ese instante quedaban suspendidos todos los despachos de mercancía desde los centros de distribución hacia los locales físicos de Speed. En los impecables pasillos de las tiendas, la noticia cayó con el peso de una losa. Los empleados de Chaleco, muchos de ellos jóvenes que habían encontrado en este formato Express su primer empleo formal o una forma de financiar sus estudios universitarios, se miraban con desconcierto entre las góndolas perfectamente alineadas. Hasta la noche anterior, habían estado limpiando vitrinas y sonriendo a los clientes de la madrugada. De repente, se encontraban frente a la tarea monumental y dolorosa de comenzar a desmantelar su propio lugar de trabajo. La instrucción de la matriz era irreversible. No habría más reabastecimiento. Los productos que descansaban bajo las luces de los estantes eran los últimos que verían esos locales. El primer síntoma de colapso visible para el mundo exterior ocurrió en el ecosistema digital, el verdadero corazón de la marca. Los usuarios de la capital que intentaron abrir la aplicación de Speed a media mañana para pedir un almuerzo rápido o unas pastillas para el dolor de cabeza, se encontraron con una interfaz inusualmente estática. Los botones de compra aparecieron deshabilitados. En lugar de la vibrante y frenética cuenta regresiva que prometía entregar todo en menos de 35 minutos, un discreto y escueto mensaje de despedida congeló la pantalla. El silencio digital fue absoluto y repentino. La aplicación en la que Cencosud había invertido miles de millones de pesos para gritar su presencia en cada celular colombiano
Simplemente cerró los ojos sin hacer ruido. Afuera, en las calles, los motorizados de mochila naranja, antes símbolo de una ciudad que no se detenía, se quedaron parados en las esquinas, refrescando las pantallas de sus teléfonos en vano, esperando el sonido de una alerta de pedido que nunca más volvería a sonar. Una vez que el mundo digital de Speed dejó de latir, la agonía se trasladó al plano físico. Las instrucciones desde la sede central de Cencosud eran claras y meticulosas. Liquidar el inventario perecedero a puerta cerrada, donar lo que estuviera cerca de su fecha de vencimiento y embalar el resto de la mercancía. No habría remates públicos escandalosos, ni liquidaciones masivas con carteles rojos de quiebra pegados en los cristales. El gigante corporativo no estaba quebrado, simplemente estaba recogiendo sus fichas de manera ordenada del tablero de la conveniencia. Los productos no perecederos, los licores premium y los artículos de cuidado personal fueron cuidadosamente empacados en cajas de cartón, corrugado para ser devueltos a los centros de distribución y eventualmente absorbidos por los inmensos estantes de Jumbo y Metro, donde seguirían su ciclo de venta bajo una marca diferente. Afuera, en las aceras bogotanas, la escena era desconcertante para el transeúnte habitual. Aquel cliente fiel que bajaba de su oficina a las 3 de la tarde buscando su bebida energética habitual, se chocaba de frente con una puerta de cristal bajo llave. A través de los vidrios, la imagen era desoladora. Los mismos empleados que días antes operaban las modernas cajas registradoras con sonrisas ensayadas, ahora caminaban en silencio entre góndolas vacías, desarmando los coloridos anaqueles de metal. Para evitar la mirada curiosa de la calle y proteger el pudor corporativo, grandes pliegos de papel craft y plástico negro comenzaron a forrar las vitrinas desde adentro, tapando la luz de neón y ocultando la autopsia comercial que ocurría en el interior. El golpe final a la identidad de la marca ocurrió en las fachadas. Cuadrillas de contratistas llegaron de madrugada con escaleras y herramientas pesadas para desmontar los enormes y llamativos letreros luminosos que alguna vez gritaron el nombre de Speed a los cuatro vientos. Fue una operación rápida y quirúrgica. Al retirar las pesadas láminas de acrílico verde y blanco, solo quedaron las siluetas sucias marcadas en las paredes de ladrillo y algunos cables colgando, como cicatrices urbanas de una batalla perdida contra el implacable mercado colombiano. En cuestión de 72 horas, las esquinas más codiciadas, costosas y transitadas de la ciudad perdieron todo rastro de la invasión naranja. La promesa de los 30 minutos había sido borrada del paisaje físico tan rápido como un espejismo en el asfalto caliente, dejando tras de sí costosos locales, comerciales completamente vacíos y un silencio profundo en las mismas calles donde alguna vez Cencosud intentó coronarse como el rey absoluto de la velocidad urbana. La persiana de metal bajó por última vez y el candado selló el destino de Speed en Colombia. Dentro de los locales forrados en papel, el ambiente era pesado, cargado de una melancolía silenciosa que solo conocen quienes se ven obligados a desmantelar un sueño a medio construir. Los empleados, despojados ya de sus característicos uniformes de colores vivos, limpiaban las estanterías vacías casi por pura inercia. Ya no había clientes a quienes saludar, ni cronómetros exigiendo correr de un pasillo a otro, ni el pitido incesante de las impresoras de recibos. En esa quietud sepulcral, el sonido seco de las cajas de cartón siendo selladas con cinta adhesiva resonaba como el eco de una fiesta frenética que de un momento a otro terminó demasiado temprano. Afuera, la vida bogotana seguía su curso con su habitual indiferencia, pero en esas esquinas particulares, el ecosistema urbano había sufrido una amputación repentina. Durante los primeros días del cierre, la escena se repetía con dolorosa frecuencia. Clientes habituales llegaban con el paso apresurado, mirando de reojo sus relojes, listos para hacer la compra de 3 minutos que salvaría su mañana, solo para chocar contra su propio rostro, reflejado en el vidrio oscuro. La mezcla de confusión y frustración en sus miradas era la prueba final de que Speed había logrado, en cierto modo, incrustarse en la rutina de unos pocos, pero nunca lo suficiente como para que esa lealtad pudiera sostener el peso aplastante de los números corporativos.
El clímax emocional de esta desaparición no estuvo marcado por grandes discursos corporativos. El momento más duro y real ocurrió cuando el último administrador del turno entregó las pesadas llaves a los emisarios de la oficina central. El último empleado en salir apagó el breaker principal, dejando el interior sumido en la penumbra total. Bajó la pesada reja de metal y caminó de regreso hacia la avenida, fundiéndose en la multitud. Speed no murió con un escándalo mediático en las noticias de la noche, ni con protestas sindicales bloqueando las calles. Murió en la más absoluta y fría quietud del asfalto. La velocidad extrema, la inmediatez tecnológica, la brillante promesa de tener la ciudad entera en la palma de la mano en menos de media hora, se disolvió sin resistencia en el aire frío de la capital. Los costosos metros cuadrados se quedaron a oscuras, convertidos repentinamente en monumentos vacíos a la ambición desmedida, esperando en silencio a que la próxima marca valiente o ingenuamente rica intentara conquistar el complejo e impredecible corazón del consumidor colombiano. Cuando el polvo de la liquidación física comenzó a asentarse sobre las frías aceras de Bogotá, quedó al descubierto una de las verdades más crudas y pragmáticas de la industria minorista. Las marcas pueden nacer, agonizar y morir, pero la implacable maquinaria de los grandes conglomerados corporativos jamás se detiene a guardar luto. Mientras los últimos letreros de Speed eran arrumbados en alguna bodega oscura a las afueras de la ciudad, Cencosud ya estaba ejecutando la fase final de su repliegue estratégico, la gestión de las secuelas humanas y espaciales. En un mercado laboral tan sensible como el colombiano, un despido masivo habría desencadenado una crisis de relaciones públicas letal para la reputación del gigante chileno, afectando directamente la imagen de sus marcas insignia. Para evitar este sangrado colateral, la compañía tomó una decisión tan salomónica como corporativamente calculada: la reubicación casi total. Más del 90% de los trabajadores directos que alguna vez vistieron el uniforme de Speed, cajeros, administradores, empacadores logísticos, no fueron arrojados a la calle. En su lugar, fueron absorbidos por el inmenso vientre de la empresa matriz. Sin embargo, para muchos de estos empleados, el cambio fue un choque cultural profundo. De la noche a la mañana, pasaron de operar en locales pequeños, vibrantes, con música moderna y un ritmo de trabajo frenético impulsado por las notificaciones de los celulares, a caminar por los interminables y abrumadores pasillos de los hipermercados Jumbo, Metro o las tiendas Easy. Ya no estaban empacando una cerveza y unas papas de emergencia para un joven oficinista en 30 minutos. Ahora debían acomodar estivas enteras de arroz, apilar montañas de papel higiénico o atender largas y lentas filas de familias haciendo el mercado de la quincena. El empleo se salvó, la quincena estaba garantizada, pero la ilusión de pertenecer a la vanguardia tecnológica del retail se había esfumado, reemplazada por la pesada rutina del comercio tradicional. Paralelamente al destino de las personas, se desarrollaba la silenciosa disputa por los metros cuadrados. En el ajedrez urbano de Bogotá, una esquina premium con alto tráfico peatonal es un trofeo invaluable, y el mercado inmobiliario aborrece el vacío. Los locales que Speed había remodelado con inversiones millonarias no permanecieron en la penumbra por mucho tiempo. Como buitres comerciales sobrevolando los restos de un gigante caído, los competidores rápidamente comenzaron a merodear. Farmacias de grandes cadenas como Farmatodo o Cruz Verde, y por supuesto, el inexpugnable Oxxo, no tardaron en negociar esos contratos de arrendamiento abandonados. Las cicatrices de la invasión naranja pronto fueron cubiertas por nuevos vinilos, borrando físicamente cualquier testimonio de que alguna vez Cencosud intentó dominar esas calles. Pero quizás la eliminación más fascinante y fría fue la digital. En el siglo XXI, si no existes en Internet, simplemente nunca exististe. En las semanas posteriores al cierre físico, el rastro de Speed fue sistemáticamente borrado de la red. La aplicación desapareció de la App Store y de Google Play sin dejar un solo aviso de redireccionamiento. Los coloridos pines que marcaban las ubicaciones de las tiendas en Google Maps fueron eliminados del servidor, convirtiendo las búsquedas en enlaces rotos. Los perfiles en redes sociales,
antes llenos de promociones y memes diseñados para la juventud colombiana, fueron desactivados, sumergiéndose en el cementerio de las URLs muertas. Fue una operación de limpieza impecable. En cuestión de unas pocas semanas, Speed pasó de ser la promesa de la inmediatez absoluta a convertirse en un simple fantasma corporativo. Un espejismo verde, blanco y naranja que brilló intensamente, quemó millones de dólares y se disolvió en el aire, dejando tras de sí un profundo silencio y una lección que Cencosud y todo el mercado minorista de Colombia tardaría mucho tiempo en olvidar. Cuando se analiza la caída de Speed con la frialdad que otorga el paso del tiempo, emerge una lección monumental no solo para Cencosud, sino para cualquier gigante corporativo que intente conquistar el complejo y vibrante territorio colombiano. La desaparición de los locales verdes y blancos no fue el resultado de una tecnología deficiente, ni de una logística incompetente. El fracaso de esta ambiciosa marca radicó en un pecado capital del mundo empresarial globalizado: la soberbia del copy-paste estratégico. Desde las altas torres corporativas en Santiago, los ejecutivos observaron el éxito del formato de conveniencia en otros mercados latinoamericanos como Chile o Argentina. Asumieron con un optimismo sumamente peligroso que el consumidor bogotano, caleño o medellinense se comportaría bajo la misma premisa psicológica: valorar el tiempo ahorrado por encima del dinero gastado. Creían firmemente que una clase media emergente y digitalizada pagaría con gusto un sobrecosto del 12 o 15% a cambio del privilegio absoluto de no tener que salir de su casa o su oficina. Pero Colombia tiene su propio pulso, un ritmo vital dictado no por la prisa superficial de la modernidad, sino por la implacable realidad de la supervivencia económica. Speed subestimó trágicamente el impacto cultural y financiero que formatos de hard discount como D1, Ara y las inquebrantables tiendas de barrio ya habían tatuado en la mente del comprador. En este país, el ahorro no es una simple preferencia de estilo de vida, es un mecanismo de defensa fundamental. Cencosud olvidó una regla no escrita del mercado local. En las aceras colombianas, los bolsillos profundos de una empresa matriz multinacional jamás podrán vencer a los bolsillos estrechos y estrictamente calculados de una familia trabajadora. La promesa de entregar cualquier producto en menos de 35 minutos era brillante, pero respondía a una pregunta que el colombiano promedio no estaba haciendo. Cuando la inflación aprieta y el fin de mes parece inalcanzable, el tiempo se devalúa drásticamente frente al peso. La conveniencia extrema se convierte en un lujo. El precio bajo, en cambio, es una necesidad innegociable. Speed intentó imponer un estilo de vida aspiracional y europeo en un campo de batalla donde la única moneda de cambio real era el descuento despiadado y la maximización del presupuesto. Al final, la efímera existencia de Speed dejó una cicatriz invisible pero profunda en el ecosistema del retail nacional. Demostró empíricamente que no basta con tener el respaldo financiero más grande, la aplicación con el algoritmo más rápido o el diseño de interiores más deslumbrante de la ciudad. Si la propuesta de valor ignora la verdadera tensión económica que respira la calle todos los días, el colapso operativo es solo cuestión de tiempo. Hoy, los semáforos de Bogotá siguen cambiando, la lluvia fría sigue cayendo sobre el asfalto y la gente sigue corriendo apresurada hacia sus lugares de trabajo. La ciudad mantuvo su ritmo implacable e indiferente a la marca que alguna vez juró dominar su reloj. Speed terminó siendo apenas un fugaz destello naranja en el retrovisor urbano, un recordatorio melancólico de que, en Colombia, quien intenta venderle tiempo a una sociedad que necesita ahorrar dinero, termina pagando la factura con su propia existencia. La historia de Speed en Colombia es mucho más que el relato de una aplicación que dejó de funcionar o de unos letreros luminosos que se apagaron abruptamente. Es un espejo implacable que refleja la verdadera esencia del consumidor colombiano. En un mundo empresarial que a menudo se ciega con las brillantes promesas de la tecnología y la inmediatez, esta estrepitosa caída nos recuerda una lección vital. Ningún nivel de inversión extranjera, ni la infraestructura logística más sofisticada, pueden doblegar la cultura económica de un país. El comercio minorista no es solo un frío intercambio de productos por dinero, es el entendimiento profundo de la realidad de las calles,
de la memoria de los barrios y de las necesidades diarias de las familias. Cencosud intentó vender la costosa ilusión del tiempo en un país donde la gran mayoría necesita, de manera urgente y desesperada, estirar su presupuesto hasta el último centavo. Al final, las vitrinas vacías de Speed nos enseñan que una empresa sobrevive y prospera gracias a su capacidad de adaptación, pero muere lentamente cuando peca de soberbia y cree que puede imponer un estilo de vida que choca de frente con la billetera de sus clientes. La historia del retail colombiano se sigue escribiendo todos los días, no en las lujosas salas de juntas internacionales, sino en los semáforos, en las plazas y en las inagotables filas de las tiendas de descuento donde cada peso cuenta. ¿Llegaste a utilizar la aplicación de Spide o a hacer una compra rápida en alguno de sus locales antes de que desaparecieran? ¿Crees que algún día este modelo de entregas ultra rápidas logrará funcionar realmente en nuestro país? Deja tu recuerdo o tu opinión en los comentarios. Si este documental te hizo entender un poco más cómo funciona el fascinante y despiadado mundo del comercio en Colombia, suscríbete al canal, dale me gusta y acompáñanos a descubrir la próxima historia. Porque detrás de cada persiana que se baja, siempre hay una gran lección que aprender.